Y hoy os voy a enseñar cómo hacer un pantalón de pijama con una tela de cuadros, como podéis ver en pantalla. Y os voy a enseñar que los cuadros o las líneas queden muy bien alineadas, como es en este caso, ¿veis? Esa es la mitad de mi pantalón. Aquí está mi costura. Y como podéis ver está muy bien alineado, tanto las costuras delanteras y traseras, ¿veis? Está todo muy bien alineado, como nuestras piernas. ¿Veis? Está muy bien alineado todo. Las líneas están muy bien alineadas. Así que os voy a enseñar a hacer un pantalón, cómo poner vuestra tela perfecta para que las líneas os queden perfectas a la hora de confeccionar vuestro pantalón de pijama. El patrón, os dejaré un vídeo de cómo hice el patrón de unos leggings. Es lo mismo, lo que pasa que en vez de leggings tienes que poner tu pantalón de pijama y sacar el pantalón a raíz de ahí, ¿vale? Os dejaré aquí el vídeo en la cajita de descripción para que puedas hacer tu patrón con tu propio pantalón de pijama. Y bueno, vamos a los materiales. Los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestro pantalón de pijama de cuadros van a ser nuestra tela de cuadros, tijeras, cinta elástica, alfileres, nuestro patrón, máquina de coser, hilo y aguja, si lo quieres hacer a mano. Y estos son nuestros materiales, que como puedes ver son muy poquitos materiales. Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra tela en una mesa ancha y grande. Yo en mi caso lo estoy haciendo en la mesa de mi comedor, ¿vale? También he doblado ya mi tela, he puesto delanteros contra delantero y los reveses mirando hacia afuera. Esto es el revés, este es el revés y los que están dentro son los delanteros, ¿vale? Esta es mi doblez de tela, ¿vale? Yo he comprado 2 metros de tela, entonces sería esto, 1 metro por 1,5 metros de largo, ¿vale? Vale, yo ya lo he alineado todo, ¿veis? Yo aquí ya he puesto alfileres, como podéis ver. Y aquí también ya he puesto alfileres, ¿veis? Pero os voy a enseñar con la de aquí abajo, que aún no he alineado, que es para enseñaroslo muy bien. Vamos a coger punta con punta, ¿veis? Como si fuéramos a doblarlo, ¿vale? Y tiramos muy bien. Abrimos y como os podéis dar cuenta, en pantalla no cuadra ningún cuadro ni ninguna línea, ¿veis? No cuadra nada, ¿veis? Entonces, ¿qué hacemos? Nos colocamos aquí. Aquí sí que cuadra, ¿veis? Entonces, cogemos y ponemos un alfiler, ¿veis? Ya hemos hecho cuadrar uno. Vamos tirando. ¿Veis? Aquí también cuadra. Líneas con líneas, todo muy bien alineado. Y ponemos otro alfiler. Y así haremos todo. ¿Veis? Cuadra muy bien. Alfiler. Y así iremos haciendo. ¿Veis? Cuadramos bien. Y alfiler. Lo colocamos así. Vemos que todo está correcto. Y ya podemos poner todos los alfileres que nos faltan por poner. ¿Veis? Ya tenemos todos los alfileres. Vale, una vez que hayamos hecho el metro de arriba y el metro de abajo, nos vamos al costado. Como os he dicho, aquí nos había sobrado un trocito, porque muchas veces la tela la cortan mal, ¿vale? Y ahora vamos a alinear todo muy bien, líneas con líneas, que todo calce muy bien. Y pondremos alfileres. Y cuando tengamos todo bien cuadrado, ya podremos poner nuestro patrón. ¿Veis? Yo ya tengo todo bien cuadrado, tanto los costados
como el bajo y como el de arriba. Y ahora voy a poner la tela muy bien para enseñaros cómo poner nuestro patrón. Ya he puesto mi patrón, como podéis ver. Mi tiro delantero y esto de aquí es mi tiro trasero, ¿vale? Y ahora le vamos a colocar a ras de tela, ¿vale? Porque ya tiene los 3 centímetros de costura de nuestro pie. Y ya también le he dado los centímetros de costura, ¿vale? Vamos a coger nuestra tela y vamos a empezar a recortar. Bueno, ya hemos sacado los alfileres, también hemos sacado nuestro patrón. Y ahora vamos a controlar que nuestro tiro delantero y nuestro tiro trasero, ¿vale? Antes de coserlo, esté bien alineado. Líneas con líneas, todo muy bien alineado. ¿Veis? Verificamos que todo esté muy bien alineado. Como podéis ver, está todo muy bien alineado. Entonces, pondremos alfileres, ¿vale? Así de esta manera. Tanto en el delantero como en el trasero. Que haremos lo mismo. Lo alinearemos todo muy bien. Bueno, en este caso yo ya lo he hecho. Como podéis ver. Ya he puesto los alfileres y todo. ¿Veis? Está bien alineado. Y ahora ya podríamos ir a máquina a coser nuestro tiro trasero y nuestro tiro delantero a 1 centímetro o 1,5 centímetros de costura. Vamos a máquina. Ya hemos cosido mi tiro trasero, que como podéis ver es un poquito más grande que el delantero. Le doy una puntada zigzag y una puntada recta, porque me he dado cuenta, como podéis ver por aquí, se está como deshilachando, ¿vale? Esta es mi trasera, ¿vale? Mi tiro trasero. Y este de aquí, que es un poquito más pequeño, como podéis ver en pantalla, es mi tiro delantero. Y también le he dado una puntada recta y una puntada zigzag para que no se deshilache, ¿vale? Y de paso también os voy a enseñar que bien ha quedado la costura por dentro. Todo calza perfectamente, líneas con líneas, como podéis ver en pantalla, ¿veis? Ha quedado perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar las costuras en el medio y lo vamos a poner así, de esta manera, ¿vale? Y nos daremos cuenta que aquí hay una pierna y aquí hay otra. Arriba me ha quedado el tiro trasero, me doy cuenta porque es más largo, como os he dicho antes, ¿veis? Y abajo me ha quedado el tiro delantero. Esta es la parte delantera y esta es la parte trasera, ¿vale? Porque es más largo el tiro. Ya vamos a colocar costura con costura, que los diseños queden perfectos, ¿vale? Y le ponemos un alfiler. Primero hacemos una pierna, montamos una pierna y luego la otra. Que las líneas queden muy bien situadas. Por ejemplo, ¿ves? Está bien. Cogemos un alfiler y se lo ponemos. Lo vamos cuadrando todo muy bien. Le vamos poniendo alfileres. Así de esta manera. Primero una pierna y luego la otra. Y cuando lo tengamos todo, iremos a máquina y coseremos de medio a un lado y de medio al otro lado. Voy a colocarlo todo y os enseño cómo queda. Como podéis ver, aquí tengo una pierna y aquí otra pierna. Y he dejado 2 alfileres sin poner para enseñaros bien que todo cuadra perfectamente, ¿veis? Cuadra perfectamente. Ahora pondremos los alfileres, iremos a máquina y coseremos de medio una pierna y de medio a otra pierna. Así que vamos a máquina.
Ya hemos cosido nuestras piernas, le hemos dado una puntada zigzag y una puntada recta. Ahora vamos a hacer nuestros dobladillos de nuestras piernas. Aquí tengo mi bajo de mi pantalón, de una pierna. Y aquí el otro. Como podéis ver, yo ya he empezado a hacer mi dobladillo. ¿Veis? Ahora vamos a poner costura al lado de la otra costura y verificamos que todo está correcto. ¿Veis? Las líneas están correctas. Todas calzan con sus otras líneas, de pantalón a pantalón. ¿Veis? Está correcto. Yo aquí ya he empezado a hacer el dobladillo, como podéis ver. Y mi línea de referencia es esta, la segunda línea amarilla, que es esta de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ves? Está por debajo. ¿Veis? Y que todas las líneas coincidan con todas las líneas. ¿Veis? Así. Y vamos poniendo alfileres. Vamos doblando y le vamos poniendo perfecto. ¿Ves? Que todo coincida con todo. ¿Veis? Y sabemos que una pierna ha quedado así y tenemos que hacer lo mismo con la otra. Entonces doblamos un poquito y un poquito más. ¿Veis? Ya queda por debajo, como habíamos hecho con la otra. Y así nos quedarán los dobladillos iguales. Entonces hacemos lo mismo. Que todas las líneas coincidan con todas las líneas. Doblamos y vamos poniendo alfileres. Y así en todo el dobladillo. Y cuando lo tengamos, iremos a máquina y lo coseremos todo perfecto. Coseremos por aquí a la orillita. Cuando lo tenga hecho, voy a máquina y cosemos. Ya hemos cosido los bajos, como podéis ver. Se ha desviado un poquito, pero no pasa nada porque no se va a ver. Esto va a quedar dentro y esto va a quedar fuera. Esto es lo que se va a ver. Esta es la delantera y esta es la trasera, como os he dicho antes. Una vez hecho esto, vamos a hacer nuestra cinturilla. Pero antes de hacer nuestra cinturilla, tenemos que comprobar cuál es el delantero y cuál es el trasero. Aquí os lo enseña perfecto. Este es el delantero porque la curva es pequeña, nuestro tiro es pequeño. Y este de abajo es el trasero porque nuestro tiro es un poco más grande, como podéis ver. ¿Veis? La misma curva ya os lo indica. Pequeño, trasero, o sea, pequeño delantero, trasero más grande. Entonces, delantero y trasero. Tener en cuenta siempre esto. Que el delantero, nuestro tiro es más pequeño que nuestro trasero, ¿vale? Una vez verificado que nuestro tiro trasero y delantero lo tenemos bien situado, por ejemplo, yo ahora mismo he cambiado el pantalón de sitio, este es mi trasero, ¿veis? Porque es más grande la curva, y este de aquí es mi delantero, ¿vale? Ahora vamos a hacer un túnel para poder pasar nuestra cinta elástica, que la tienes que tener previamente ya cortada a la medida de vuestra cintura. ¿Cómo se hace? Pones la cinta elástica alrededor de tu cintura, tirando un poquito, ni mucho ni muy poco, que estés a gusto con ella. Entonces, cuando tú veas que tú estás a gusto con ella puesta, la cortas, que esa es tu medida ideal. Bueno, para hacer el túnel, como os he dicho, esta es la parte trasera. También le voy a poner una etiqueta para que la persona que se ponga el pantalón sepa cuál es el trasero y cuál es el delantero, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un dobladillo. Pondremos nuestra cinta elástica por encima. ¿Veis? Vemos que es perfecto para poder pasar nuestra cinta elástica, ¿vale? Y ahora le daremos otro dobladillo.
Ya voy a poner un alfiler para que no se me mueva, ¿vale? Así de esta manera. Y pasaremos nuestra cinta elástica y vemos que es de sobras, que nos va a ir genial de sobras. Ahora, por último, vamos a coger nuestra etiqueta, la vamos a doblar y la vamos a poner en nuestro tiro trasero, ¿vale? Así, de esta manera. Y una vez hecho, le ponemos un alfiler. Vamos a doblar toda la circunferencia de nuestra cintura. Yo ya lo tengo hecho, como podéis ver. Y antes de ir a máquina, coseremos todo muy bien, dejando un espacio para poder pasar nuestra cinta elástica. Vamos a máquina. Ya hemos cosido, ya he empezado a poner mi cinta elástica por dentro, ¿vale? Con un imperdible. Ahora vamos a coger nuestra punta, ¿vale? De esta manera. Pondremos un alfiler y lo engancharemos aquí para cuando demos la vuelta no se nos escape nuestra cinta elástica hacia adentro. Pasamos nuestra cinta elástica alrededor de nuestro túnel, ¿vale? Y ahora lo sacaremos por aquí. Cuando acabemos toda la circunferencia, lo sacamos por aquí. Y luego lo cosemos a mano o con hilo y aguja, como cada uno quiera. Ya hemos cosido nuestra cinta elástica, como podéis ver en pantalla. Ahora la vamos a esconder. Iremos a máquina y le daremos un despunte o con hilo y aguja le daremos una puntada escondida, como cada uno quiera. Luego yo aparte he hecho un cordón, ya lo tengo aquí preparado y os voy a enseñar cómo hacerlo. Yo en este caso he cogido 1,5 metros de tela por 3 o 4 centímetros de ancho. Le he dado un dobladillo y luego otro. Le he ido poniendo alfileres y primero he cosido un lado y luego el otro. Y entonces hemos hecho el cordón. Ahora, para colocar nuestro cordón, aquí tengo mi delantero, mi tiro delantero, ¿veis? Que es el más corto. Este es el revés y este es el delantero, ¿vale? Este es el que se va a ver siempre. Entonces, donde está nuestra costura, que está aquí, con las tijeras le vamos a hacer un cortecito al lado de la costura a unos 2 centímetros y de la costura hacia el otro lado también 2 centímetros y le hacemos otro cortecito y con un imperdible pasamos nuestro cordón, ¿veis? Pasamos nuestro cordón y ya tenemos nuestro pantalón acabado. Voy a pasar nuestro cordón y os enseño cómo queda. Ya hemos dado la vuelta a nuestro pantalón, también hemos pasado nuestro cordón que hemos hecho, he cortado unos centímetros y le he hecho unos nuditos aquí al final, así queda nuestro pantalón de pijama, nuestro delantero y nuestro trasero. También hemos cosido la abertura con una puntada escondida, como puedes ver en cámara. Y ahora te voy a enseñar lo bien que ha quedado cosido, todo muy bien alineado. Como puedes ver, este es mi tiro delantero, ¿vale? Mira qué bien ha quedado todo de alineado. ¿Ves? Todo calza con las líneas, muy bien. ¿Veis? Todo calza perfecto. Esto es una pierna. Y esta es otra. Y así es como se hace un pantalón de pijama de cuadros o con líneas.
Espero que te haya gustado el tutorial de hoy, que te suscribas, que me des like, que actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo, que compartas mis vídeos en las redes para que todo el mundo sepa de mi existencia y todo el mundo vea mis manualidades y mis confecciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.